ustedes, ¿sí?, que pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si la profesora se lo puede responder, se lo va a responder, si no se lo voy a mandar a investigar. Gracias, gracias. O sea, pueden ustedes preguntar lo que quieran en relación a la temática. En realidad la exposición de hoy pretende ser una pequeña reflexión, ¿sí?, que la charla estaba pensada para media hora, ¿sí? Como nosotros lo hacemos ahora en un aula, nos podemos explayar un poquito más y nadie nos va a echar del aula, ¿sí? Pretende ser una pequeña reflexión sobre una de las líneas teóricas importantes en la geografía hoy, como es la geografía cultural. Ustedes saben que la geografía hoy no tiene paradigmas estrictos, ¿sí? Los que hicieron segundo conmigo o tercero saben que la geografía pasando por diferentes paradigmas, y en realidad hoy más que de paradigmas se habla más de líneas teóricas, ¿sí? Es decir, no son líneas teóricas puras, sino que hay una relación entre diferentes líneas teóricas en la geografía. Estoy hablando de aquellas líneas teóricas que sustentan de alguna manera la investigación geográfica, que sustentan los diseños curriculares de educación secundaria, ¿sí?, y que también sustentan la creación de conocimiento científico en la geografía y la creación del conocimiento escolar, ¿sí? Entonces la idea es pensar en tres dimensiones en la geografía cultural. Por un lado, ¿qué entendemos por geografía cultural? ¿Qué y cómo se investiga desde la geografía cultural? Y ¿cómo enseñamos la geografía cultural en la escuela? ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a pensar desde esas tres dimensiones. Ustedes saben que la geografía cultural, en realidad, converge con otras líneas teóricas, que son las teorías críticas, ¿sí?, o radicales, la geografía humanista, ¿sí?, y obviamente la geografía cultural. Son esas tres líneas que hoy, de alguna manera, generan el conocimiento científico geográfico. Entonces, seguramente lo que uno piensa es, nunca estamos en una línea específicamente, ¿sí?, sino que vamos relacionando conceptos geográficos de las tres líneas, ¿sí?, de la geografía. Yo hablaba en un momento de las geografías críticas o radicales. No me voy a explayar porque si no directamente es hablar sobre la geografía cultural. Pero las teorías críticas o radicales de alguna manera marcan el hito importante de uno de los giros culturales de la geografía, ¿sí? Estamos hablando década del 60, década del 70. Como ustedes saben, a nivel mundial hay una crisis del sistema capitalista, ¿sí?, y trae toda una serie de problemáticas sociales, desocupación, pobreza, discriminación, ¿sí?, toda una serie de problemáticas sociales que hace que hasta ese momento la geografía positivista, ¿sí?, no estaba dando respuestas a esas problemáticas. Entonces comienza a haber toda una serie de cambios en la geografía que van a desembocar en estas tres líneas teóricas que hablábamos, ¿sí? Las geografías humanistas en realidad se van superponiendo estas tres líneas, ¿sí? Las geografías humanistas, algunos hablan de la década del 80, ¿sí?, década del 70, década del 80, y la geografía cultural, década del 80 o década del 90. Cuando hablo de década del 80, década del 90, década del 70, nunca piensen en América Latina, ¿sí? Es decir, esas fechas nosotros las encuadramos dentro de la geografía europea o dentro de la geografía norteamericana. Recién en nuestro país, ¿sí?, las teorías críticas empiezan a llegar con la antigua reforma de los diseños curriculares, ¿sí? O sea, en la década del 95, 97, cuando fue la antigua reforma de los diseños curriculares, ahí se empezó a hablar de las teorías críticas o radicales dentro de la enseñanza o dentro de la geografía, ¿sí?, en América Latina. Y recién hoy, fíjense cuántos años pasaron, estamos en el 2013, ¿sí?, a partir del 2007 más o menos cuando empieza toda la reforma de los diseños curriculares, comienza a tomarse las tres líneas como eje para los diseños curriculares, ¿sí? Bueno, para poder pensar, digamos, en la geografía cultural, lo que vamos a ver es un pequeño videíto que va a ser un reconto de diferentes imágenes, ¿sí?, de lo que se consideraba geografía cultural a lo largo del pensamiento geográfico, hasta llegar a la actualidad.
nosotros vimos una serie de imágenes, van a ver que la geografía cultural fue pasando por diferentes giros culturales y diferentes cambios hasta llegar a la concepción actual de la geografía cultural. Uno de los elementos importantes es esa frase que ustedes tienen ahí en la imagen, dice, o sea, cuando hablamos de la geografía cultural, ¿no? Reconocimiento del otro y otros espacios sensible a la desigualdad social y espacial. O sea, básicamente cuando nosotros hablamos de la geografía cultural hoy, hablamos de un concepto que tiene que ver con la interculturalidad, ¿sí? La interculturalidad que hace la idea de reconocer al otro, relacionarme con el otro y accionar, ¿sí?, con el otro. Si esto lo traduzco al aula, en realidad la idea es que, digamos, cada uno de mis alumnos tiene una cultura diferente y en esa cultura es trabajar con esa cultura, acercarme a esas diferencias culturales, ¿sí? También pensar en el espacio, no como un espacio global, sino como un espacio netamente homogéneo global, sino también pensar en pequeños lugares, en microespacios, ¿sí? En regiones geográficas, ¿sí? Vamos a ver que después la idea de la geografía cultural reivindica de alguna manera el concepto de región, ¿sí? Y también otro de los elementos importantes dentro de la geografía cultural actual es la idea de marcar las desigualdades, o sea, marcar en nuestra explicación las desigualdades sociales, las desigualdades espaciales, ¿sí? Esto, digamos, es el hito importante para poder pensar en la geografía cultural. Obviamente que no puedo dejar de hacer una pequeña historia, ¿sí?, a lo que nosotros conocemos hoy con la geografía cultural. Uno de los primeros pensadores geográficos importantes, digamos, en la historia de la geografía cultural, obviamente fue Ratzel, ¿sí? Ratzel comienza a proponer esta idea de el análisis de las interacciones hombre-naturaleza, ¿sí? Si bien ustedes saben que Ratzel es un geógrafo determinista, o sea, dentro de la línea positivista, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del determinismo, ¿a qué hacíamos referencia? Los agarré. No sabía que le iba a preguntar. ¿A qué hacíamos referencia cuando hablamos del determinismo geográfico? Bien, el ambiente, ¿sí?, determina lo que puede hacer el hombre sobre ese lugar. Entonces, lo físico, se resaltaba lo físico dentro del espacio geográfico, ¿sí? Entonces, si bien estas ideas de la geografía determinista, positivista, preponderaban en esa época, Ratzel comienza a hablar de estas relaciones entre el hombre y el medio. Fíjense que por ahora no hablamos de la sociedad, sino simplemente hablamos del hombre y el medio, ¿sí? Y también le debemos a Ratzel la idea del área cultural. Básicamente, las áreas culturales estaban pensadas en función del concepto de civilización, ¿sí? Entonces él hablaba de las diferentes civilizaciones. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la idea de la civilización incaica, de la civilización maya, el concepto de civilización, ¿sí? Y cuanto mayor es el nivel de civilización, más intensa es la relación con la naturaleza. Esto es un poco lo que plasma Ratzel en cuanto a las ideas de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Otro geógrafo importante, ¿sí? Fíjense que ahí van apareciendo las fechas, ¿no? Estoy haciendo un reconto histórico en cuanto a... hay algunas que después van a ver que se superponen, ¿sí? Pero un reconto histórico de lo que le debemos a cada uno de esos geógrafos. Ustedes piensen que yo digo ahora geógrafos, ¿no? Pero en ese momento muchos de ellos no eran netamente geógrafos, sino que tenían otros estudios que muchas veces eran más relacionados con las ciencias naturales que con la geografía en sí misma, ¿sí? Bueno, nosotros decíamos que hasta ese momento, ¿sí?, empiezan a aparecer las ideas de Russell en cuanto a la interacción entre el hombre y la naturaleza, y aparece Paul Vidal de la Blache, ¿sí?, un geógrafo francés, que básicamente lo que nosotros le debemos a él es el concepto de región. Este geógrafo francés lo que empieza a hacer es estudiar, ¿sí?, a Francia desde diferentes regiones. O sea, ahí aparece la idea también, la idea del posibilismo, ¿no?, que
la idea de la libertad humana, no que el medio me determina lo que yo puedo hacer en ese espacio, sino que en realidad el hombre tiene posibilidades, ¿sí?, de cambiar ese espacio. Entonces ahí aparece la idea de la libertad humana. También aparece, digamos, junto con las concepciones del posibilismo y las concepciones de Paul Vilar de Lablache, la idea de el papel fuerte que tiene la cultura, ¿sí?, sobre los espacios geográficos. Es decir, cómo la cultura, de alguna manera, le imprime ciertas características a los espacios geográficos, ¿sí? Otro concepto, bueno, recién se los dije, es el concepto de región, ¿sí? Básicamente, el concepto de región, en un primer momento, se empieza a estudiar a partir del paisaje, ¿sí?, las características del paisaje. Entonces, en esas características del paisaje aparecían también esas interacciones entre la sociedad y la naturaleza y la idea de la cultura, ¿no?, los cambios culturales. ¿Voy muy rápido? Bien. Otro gran representante del pensamiento geográfico, ¿sí?, Carl Sauer, ¿sí?, ya estamos en 1920. En realidad, Carl Sauer fue un geógrafo norteamericano y fue un máximo representante en Estados Unidos entre la década del 20, estoy hablando de 1920 y 1930, ¿sí? Y en el 31 publica un ensayo que se llama La cultura geográfica, ¿sí? Y en realidad, fíjense que ahí empieza ya a hablarse más de la geografía cultural, ¿sí? Digamos, antes hablamos de la interacción hombre-naturaleza, del concepto de región, ¿sí?, de la posibilidad del hombre de cambiar esa región o de cambiar ese espacio geográfico, y con Carl Sauer empieza la idea de la geografía cultural. Entonces, a partir de la geografía cultural, se empieza a dar la diferenciación de los espacios o de las áreas en la superficie terrestre, ¿sí? Fíjense, la geografía cultural se interesa, por tanto, por las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una expresión de la diferenciación en áreas de la Tierra. Esto lo paso rápido porque es lo histórico para llegar a lo actual, ¿sí?, un poco, digamos, para ver esos grandes representantes. Uno de los geógrafos importantes hoy en la actualidad, yo puse desde 1970, pero es un geógrafo que sigue de alguna manera teniendo vigencia en todo lo que es la geografía cultural actual, ¿sí? Escribe en el 95 un libro que se llama La geografía cultural, y que de alguna manera, a partir de ese libro, se empieza a establecer ese enfoque cultural. La idea es rechazar la naturaleza, la sociedad, la cultura o el espacio como identidades globales homogéneas, ¿sí? Fíjense que hoy nosotros tenemos varias posibilidades de explicar el espacio, y eso responde mucho al método geográfico que nosotros utilicemos. Nosotros podemos utilizar la inducción, podemos utilizar la deducción, o podemos utilizar diferentes metodologías para explicar el espacio geográfico, ¿sí?, que van más a lo micro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja con los adolescentes en el aula, un estudio de caso, ¿sí?, ahí me voy a lo micro, al microespacio, ¿sí? Entonces fíjense que acá la geografía cultural empieza a rechazar, a explicar todo desde la homogeneidad, ¿sí?, o todo desde como que el espacio geográfico es homogéneo, ¿sí? Entonces se empieza a dar una bajada de escala y empezar a estudiar los lugares, ¿sí?, los territorios, pero explicándolos desde las diferencias entre una región y otra. Bueno, ¿cuál es el método de la geografía cultural? En realidad, el método de la geografía cultural rebasa lo que es la geografía misma, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de una visión multicultural, si nosotros vamos a estudiar un espacio geográfico, un lugar, una ciudad, ¿sí?, lo vamos a estudiar desde la visión cultural, en realidad estamos hablando de múltiples causas, ¿sí?, de múltiples efectos, y también estamos hablando de cómo en realidad nosotros vamos utilizando conceptos de otras ciencias. Cuando hablamos de la geografía cultural, estamos hablando de una relación directa con la sociología, con la antropología, ¿sí?, con la etnografía, la psicología, la arqueología, es decir, un montón de ciencias sociales que en realidad nos aportan, ¿sí?, conceptos para poder explicar ciertas características de los espacios actuales. Entonces, fíjense cómo a partir de la geografía cultural, en realidad,
se empieza a tener interés por netamente lo local, ¿sí? Valorizar el lugar. Y esto de alguna manera también entra en juego la idea de subjetividad. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado una línea de la geografía, que es la geografía humanista, que básicamente se basa en el conocimiento se adquiere a partir de pensar desde la subjetividad, pensar desde las experiencias previas, ¿sí? Entonces, eso hace que la geografía cultural también tome como base esta idea de subjetividad. Es decir, explico el paisaje, el territorio, el lugar, la ciudad, etcétera, etcétera, la explico desde la visión del observador, es decir, la visión de la subjetividad, ¿sí? Es decir, un espacio geográfico, cualquiera de nosotros que observa un paisaje, cada uno de nosotros va a imaginar diferentes cosas. Tiene que ver con la visión del observador. Esto también se traduce de alguna manera en el cómo enseñamos, ¿sí? O sea, si yo hago un paralelismo entre la geografía cultural científica y la geografía cultural en la escuela, se traduce en esto de tener en cuenta la subjetividad del otro, ¿sí? Bueno, hoy hablamos de una geografía cultural posmoderna. ¿Sí, Susana? Filmaron a la profesora Velo que se fue para hoy hablamos de una geografía cultural posmoderna. ¿Sí? Fuimos viendo cómo los diferentes representantes de la geografía a lo largo del tiempo o a lo largo del pensamiento geográfico fueron de alguna manera dando variables importantes para establecer la geografía cultural actual, ¿sí? Nos vamos a detener más en esto, ¿no? Es decir, ¿qué estudia la geografía cultural actual? Ya les había dicho que es importante cuando pienso en la geografía cultural pensar en el concepto de interculturalidad, pensar en el reconocimiento del otro, el reconocimiento de las diferencias en las regiones o en los espacios, el reconocimiento de la desigualdad social, ¿sí? Estos son elementos claves para pensar la geografía cultural. En esto también, fíjense cómo los estudios etnográficos tienen un gran poder sobre la explicación en la geografía cultural, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estudios dentro de la geografía cultural posmoderna, estudios sobre minorías étnicas, ¿sí? Clases sociales desfavorecidas. ¿Se acuerdan que nosotros, si hago un paralelismo con lo que estudiaba, por ejemplo, o lo que sigue estudiando las teorías críticas o radicales, ¿se acuerdan que decíamos que empezó a estudiar problemáticas sociales muy fuertes como la discriminación, ¿sí? La desocupación? Bueno, ahora, vista desde el punto de vista global, ¿sí? Cuando nosotros hablamos desde la geografía cultural, estamos diciendo que vamos a hacer una diferenciación básicamente regional o de los microespacios. Ahora después vamos a ver qué es esto de los microespacios, ¿sí? Pero entonces empiezan a aparecer trabajos desde las minorías étnicas, clases sociales desfavorecidas, la marginación laboral o la desocupación, ¿sí? Las nuevas formas de racismo o discriminación, las respuestas juveniles, ¿sí? A diferentes problemáticas sociales, la violencia, un concepto que por ahí para nosotros todavía como geógrafos nos cuesta bastante explicar, es el concepto de tribus urbanas, ¿sí? Cómo van cambiando las tribus urbanas a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Fíjense que se había reflejado en el video anterior, ¿no? Es decir, las últimas tribus urbanas, de alguna manera, como es estudiado por la geografía cultural. Los efectos en los espacios de las migraciones recientes, y algo que está en boga, digamos por así decirlo, es el desarrollo local, ¿sí? Explicar el desarrollo local a partir de la geografía cultural. También explica las culturas o los grupos marginales, ¿sí? Fíjense que esto también tiene una relación con la historia, ¿no? Con la historiografía. Piensen que la historia también ha cambiado, ¿sí? sus líneas teóricas importantes, y hoy hablamos de una historia, de una historiografía que hace hincapié en la vida cotidiana, ¿sí? Explicar la historia a través del concepto de vida cotidiana, y explicar la historia a partir de aquellos invisibilizados en la historia. Como pues si yo hablo de historia, puede ser los esclavos, puede ser la mujer a lo largo del tiempo, ¿sí? Si esto lo transito hacia la geografía,
lo que va a pasar es también la geografía intenta explicar las características de esos grupos marginales, ¿sí? ¿Voy muy rápido, chicos? También la geografía estudia, o sea, estoy hablando que lo podemos estudiar desde el conocimiento científico geográfico, desde la investigación que nosotros podemos hacer, y también lo podemos llevar a la enseñanza, ¿sí? Ahora después vemos cómo lo llevamos a la enseñanza, ¿sí? También otro de los elementos que estudia la geografía cultural es la nueva forma de circulación de la cultura, ¿sí? Internet y la calle, por ejemplo. Es una temática para el geógrafo importante. Esto no quiere decir que no sea difícil para nosotros como geógrafo pensarlo, porque en realidad, y más por ahí la profesora Vero, la profesora Lurachi y yo, hemos recibido otro tipo de geografía, ¿sí? Los cambios que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia como docente tienen que ver con nuestra propia adaptación a los cambios que han habido en la geografía, ¿sí? Entonces, pensar en que una receta de cocina implica explicar geografía, a nosotros mismos como docentes nos desajusta, ¿sí? Por el hecho que no tenemos esa preparación desde la geografía cultural. Entonces empiezan a aparecer un montón de temáticas que desde nuestra propia visión o de nuestra propia formación es muy difícil pensarlo como conocimiento geográfico y también pensarlo en transponerlo al aula, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esto de ver cómo, digamos, primero estudiar, digamos, para un geógrafo es importante siempre todo lo que explicamos enmarcarlo en la teoría, ¿sí? Es decir, todo lo que yo explique desde la geografía, ¿a qué teoría estoy escribiendo? Ideológicamente, ¿desde dónde me voy a parar? ¿Sí? Para poder pensar la clase, para poder pensar la bibliografía que le voy a dar a un alumno, ¿sí? Y para poder pensar desde dónde me paro para poder explicar. Entonces, esto de la geografía cultural es una de las líneas teóricas importantes, ¿sí? Que marca el diseño, los diseños curriculares de secundaria y que de alguna manera son esas líneas que nosotros vamos a tener que transitar cuando vayamos al aula a dar clases. También, y esto creo que se los dije, ninguno somos netamente geógrafos culturales, netamente geógrafos humanistas o netamente geógrafos desde las teorías críticas, ¿sí? Ninguno, porque en realidad cuando uno da clase empiezan a aparecer un montón de conceptos que cada uno de esos conceptos responden a diferentes teorías o diferentes líneas teóricas, ¿sí? Entonces lo importante es saber teóricamente desde dónde me estoy parando, que seguramente va a haber una relación entre estas tres teorías, ¿sí? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta como geógrafo, ¿no? El marco teórico es lo que a mí me determina en el cómo me voy a parar frente a... Allá el para qué. Claro, Te preguntas exacto. ¿Para qué? ¿Y cómo me voy a parar? ¿Sí? ¿Cómo me voy a parar y cómo voy a enseñar? Digamos, ustedes, la mayoría saben, chicos, pasen. Pónganse atrás mío, no importa, donde ustedes quieran. Acá hay dos sillas, chicas, si quieren. Yo pedí el Zoom, Patricia, pero no me lo di. No, hago una aclaración. Se iba a hacer en el Zoom, pero en realidad como el profesor que vino desde La Plata empezó creo que recién a las 9 de la mañana, se iba a retrasar. Japonesa, surcoreana y china en Argentina, ¿no? Bueno, lo que vamos a plantear en esta investigación que realizamos es cómo influyen estas tres culturas en nuestro país, ¿no? Y el objetivo que tenemos con esto es explicar la influencia del manga, el anime y el hallyu en los jóvenes argentinos, ¿no? Para quienes no sepan, el manga vendría a ser como el cómic coreano, japonés, el anime, los denominados dibujitos también japoneses, que eso se ve mucho en lo que es la televisión, sería Ben 10, Pokémon.
que empezaron en los 70 y que en Latinoamérica se popularizó con Mazinger Z. Después, el Hallyu encontramos los doramas, que son las telenovelas, que por lo general son de Corea, pero también están los de Japón, China y Taiwán. Y el K-pop, que sería la música coreana, que después en el video aparece también. Bueno, fíjense las temáticas que ellos están diciendo. Jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros, como profesores de geografía, de una estructura positivista, pensar en estas temáticas que se iba a abordar desde la geografía, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo en realidad empieza a cambiar la geografía desde este estudio netamente cultural, ¿sí? Relacionar, sí, bastante. Sí. Y bueno, esto en los alumnos se ven con las carpetas, las carátulas, los pines que están en la ropa, en las mochilas. Que toman el aspecto, ¿no? Como que se Sí, cortan el pelo. después de cortarse el pelo, o si no, teñírselo también. O ponerse, sí, también. Se disfraza. Se disfrazan. Sí, Bueno, las sí. reuniones Los dos Sí, los disfrazan, son dos. Ah, bueno, Para nosotros me hubiera gustado venir con una peluca para que más o menos vean, pero bueno, pero no pude. no quedaba, ¿no? No quedaba, Yo no te me iba a la contaba. seriedad cacho. Pero bueno, más que nada con lo que estaban hablando de lo que era shopping, yo tuve la oportunidad de ir a hacer trabajo de campo para la investigación que estamos haciendo a un evento de anime. Y bueno, lo que yo pude ver es que, por ejemplo, había un negocio que vendían comida típica japonesa y los chicos compraban y entonces como que había un intercambio cultural. Y bueno, más que nada ese concepto que ahora quiero comenzar a explicar, que es la interculturalidad. Que es, primeramente, vamos a definir qué es cultura. A ver, ¿qué es cultura? ¿Te queda todo? Bueno, Sí. es el conjunto de creencias, valores, tradiciones que tiene una comunidad determinada, que es compartida por una comunidad. Entonces, partiendo de ese concepto, interculturalidad es la interacción de diferentes culturas. Y yo en el evento pude ver cómo, por ejemplo, había empanadas y había también chicos que eran japoneses, pero que la familia se manejó acá, y son argentinos también, y estaban comiendo empanadas y los argentinos estaban comiendo La comida comida japonesa. japonesa. Se veía tranquila, se veía ese intercambio cultural y era, la verdad que fue una experiencia enriquecedora para la investigación. Y bueno, ahora el video que vamos a ver es más que nada un resumen de lo que hemos estado hablando de la influencia japonesa y surcoreana en los jóvenes argentinos. Así que bueno, espero que lo disfruten. Sociales como culturales dentro de lo que es el barrio chino, ubicado en la región de Belgrano, a fines del siglo XX y a comienzos de lo que es el siglo XXI. Básicamente lo que quisimos tratar con este trabajo es de explicar el contexto multicultural que se da entre la cultura china y la cultura argentina en lo que es el barrio chino de Belgrano. Y bueno, abarcamos justamente esta investigación con un marco teórico donde comprendimos fenómenos que tienen un carácter contemporáneo como lo es la multiculturalidad y el multiculturalismo. Que bueno, a diferencia de lo que es la interculturalidad, acá no es que hay una integración de ambas culturas, sino que es un respeto mutuo, más que nada. Y bueno, los objetivos que nos planteamos con la investigación fueron analizar lo que serían los cambios estructurales, sociales y espaciales del barrio chino y analizar los motivos del porqué de este resguardo cultural, ¿no? Y bueno, Y lo que fuimos observando a medida que hicimos la investigación fue que a pesar de que los integrantes del barrio chino se encuentran en una cultura totalmente diferente, igual siguen conservando sus costumbres, tanto la gastronomía, la religión, y lo que tratan de hacer es integrar a las nuevas generaciones, filiarlos a través de escuelas que están dentro del barrio chino,
donde se les enseña la cultura, el idioma chino mandarín, como para que se siga manteniendo siempre la cultura. Sí hay un respeto con los argentinos, los filipinos hacia la cultura de ellos, pero tratan de mantener siempre la cultura. Y bueno, otra cosa que también rescatamos en la investigación fue una apertura económica, ¿no? Claro, la transformación, como fue transformándose todo eso, ¿no? Digamos, el espacio, tomar ese espacio, ¿no? Transformándolo, pero básicamente lo de ello es lo económico, ¿no? El comercio y cómo se fue expandiendo a su vez. Y también, bueno, lo que es la Argentina, introduciéndose también en esa cultura, digamos, ¿no? Y como mis compañeros dijeron también el respeto. Pero una relación comercial, básicamente. Claro, básicamente integración de gastronómica y turística. Claro. Claro. Exacto. hacen las fiestas, Sí, se sí. ve en la tele que hacen las fiestas Del Año Nuevo chino. del horóscopo chino. Es más turístico lo que somos países. Muy bien, chicos. Excelente. O sea, fíjense cómo la temática se aborda desde la geografía cultural, ¿sí? La temática que ellos están investigando, ¿sí? Cualquiera de los dos se aborda desde la geografía cultural. ¿No? Y dice que acá dijeron, ¿no? El barrio chino en Belgrano, ¿no? O sea, cómo hay un microespacio ahí que están analizando, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, es empezar a acostumbrarnos a ciertos conceptos que están ligados a la geografía cultural, ¿sí? Bueno, ahora Sonia nos va a explicar. Decirle cuál es el videito. Ese. Todos se llaman geografía cultural, por eso se Mariano. No nos gastamos mucho en el nombre. Buenos días. Con mi compañera Natalia, que no pudo venir porque está trabajando, bueno, el año pasado habíamos realizado un trabajo sobre movimientos sociales, primeramente el tercer año con la profesora a nivel regional, que eran los movimientos sociales en Brasil, y después el cuarto año lo llevamos a, digamos, una escala local, como dice la profesora, que ahora es lo que básicamente trata también la geografía cultural. Entonces, bueno, a partir de, ahora lo voy a explicar más o menos cómo fue el trabajo, y a partir, bueno, del diseño curricular de cuarto, a ver si por eso se pasa, ¿no? Sí. No, ese no es la primera. Anda atrás. Bueno, a partir del diseño curricular de cuarto seleccionamos temas, ¿no es cierto? O sea, desde el ciclo superior de la escuela secundaria, que responden a la geografía cultural. Y de la unidad 1 seleccionamos los países centrales y periféricos, las desigualdades de los espacios de la pobreza en el mundo desarrollado y los espacios de riqueza en los países periféricos. De la unidad 2 seleccionamos el recurso agua, el acceso al agua potable y los servicios sanitarios como un derecho fundamental del ser humano. De la unidad 3, el envejecimiento de algunos países europeos, la comparación con otros países, que eso se está dando mucho. Y por último, en la unidad 4, lo que seleccionamos fueron los nuevos movimientos sociales, los movimientos sociales ambientales urbanos y la protesta social y el derecho a la ciudad. Bueno, y a partir de esto, esta temática, bueno, se elaboramos lo que sería cómo poder llevarlo al aula, ¿no? Entonces, buscamos, la propuesta para el aula era 2 estudios de caso, dividir por ahí en grupos, en 2 grandes grupos, a los alumnos y a unos entregarles información o complementar la información de los movimientos sociales en Mocase. O sea, Mocase es un movimiento social campesino en la provincia de Santiago del Estero, y el movimiento social Carlos Almirón, que lo trabajamos en cuarto año, que es de acá de Villa Mónica, ¿sí? Bueno, acá más o menos les voy a mostrar. Ahí está un movimiento y ahí está el otro. ¿Cómo les podría explicar? Bueno, el movimiento social de Carlos Almirón a nosotros nos llenamos, digamos, de admiración, porque uno por lo general cuando habla de movimiento social tiene ese concepto erróneo por ahí de piquetero. Entonces, digamos, tratamos de
nuestra investigación tratar de corroborar si era ese concepto verdadero o si era erróneo. Y bueno, es erróneo para nosotros en este movimiento social porque ellos es una agrupación que está conformada por lo que se llama el FOL, que es un frente de organizaciones para la lucha. O sea que ellos luchan a través, si bien el Estado en un momento entre el 2001 y el 2013, en la crisis que hubo de gobierno, hubo mucho desempleo, ellos lo que trataron a partir de este movimiento, que se ha expandido también por La Matanza, está en Quilmes, está en Lugano, en San Fernando, llegaron a Chaco, Misiones es el último que han formado este movimiento, que ellos luchan a través de, no de realizar piquete, eso sería en los últimos de los casos, sino que van a empresas a solicitar lo que el Estado por ahí no les puede brindar. Igualmente el Estado fueron también, que lograron 100 puestos de trabajo en las nuevas cooperativas que le dicen. Entonces ellos a través de la lucha en grupo consiguieron tener una bloquera, o sea que construyen sus propias viviendas a través de los bloques, los venden también, tienen un establecimiento, digamos, que se llama el Escaramujo, que es un comedor para niños carenciados y también para los niños del mismo movimiento que los padres trabajan. En ese mismo establecimiento hay una escuela de fines y también hay una ayuda para la mujer golpeada, para la violencia de género. También hay un taller de costura que se ve medio borroso allá al costadito, que abajo se ve que están cosiendo. Tienen un taller de costura, también tienen una panadería, tienen otras cosas más que han conseguido a través, digamos, de la lucha de ir a pedir empresas, entregar mercadería. Entonces, nosotros lo que corroboramos con este trabajo que hicimos con mi compañera, que por ahí el concepto de piquetero está mal utilizado, porque ellos en realidad, en el último de los casos, es que recurren al Estado. Y bueno, y con el movimiento Mocase es también un movimiento social que es, como les dije recientemente, es de campesinos en Santiago del Estero. Ellos reclaman la tierra, ¿sí?, la posesión de la tierra y también bienestar en cuanto al trabajo, ¿sí? Está formado también por cooperativas de campesinos, ¿sí? Y bueno, se creó en 1990, pero se hizo conocido a partir de 1998, cuando determinadas empresas deciden tomar estos terrenos donde viven las Simones, me parece que en la ciudad chiquita, o sea, estas empresas querían tomar los terrenos. Entonces este movimiento, agrupado, como ya les dije, en varias organizaciones locales, acuden a la ayuda de esta ciudad, la Simón. Entonces, a partir de ahí se hacen conocidos y bueno, se han hecho, digamos, se han unido a ellos campesinos también de Córdoba, de Santa Fe, de aquí, del Parque Pereira y Iraola, y también campesinos o sea, agricultores familiares de acá de Florencio Varela. O sea, como vemos, son dos movimientos sociales que, si bien en algunas cosas tienen coincidencias, en otras por ahí difieren en cuanto al pedido que hacen al Estado, ¿no es cierto? Y bueno, la propuesta de nosotros para digamos, una clase sería, antes que nada, analizar por ahí con un texto, también con la ubicación de cada grupo, cada movimiento social, digamos, la ubicación con un mapa, dónde se encuentran, y a través de un texto, decíamos con mi compañera, primeramente analizar el concepto de movimiento social. ¿Qué es un movimiento social? Movimiento y qué es social. Eso sería un inicio en una clase, porque por ahí hay diferentes autores que lo han